Amén, hermanos, buenos días. Eh, Abramos la escritura en Romanos capítulo 5. Eh, la verdad es que por los sectores estamos estudiando Romanos, así que este es cuento repetido. Eh, pero creo que es necesario quizás profundizar en este capítulo. Las últimas veces que he compartido hemos hablado del pecado. Recuerda, lo último fue que el problema no es lo que hacemos, finalmente el problema es lo que somos, ¿cierto? Y por lo que somos, pecamos, es una consecuencia. Entonces creo que el capítulo 5, hermano, dentro de lo que hemos estudiado de Romanos y dentro de la carta de Romanos es fundamental, porque el capítulo 6 y el capítulo 7 vienen a consecuencia del capítulo 5. Entonces cuando uno va leyendo Romanos, va diciendo que la ira de Dios cae sobre todos aquellos que han pecado, ¿cierto? Que están todos destituidos de la gloria de Dios, que han caído en actos vergonzosos. Y está hablando principalmente de los actos. Pero cuando llega a este capítulo 5, lo que empieza a decir el apóstol es: el problema ya no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y antes de centrarse en eso, que eso parte en el versículo 12, antes de centrarse en eso, él habla en el versículo 1, comienza hablando de, el subtítulo que aparece ahí en la Reina Valera es Resultados de la justificación. Y de eso quisiera compartir hoy día, hermanos. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Anteriormente en el capítulo 4, bueno, el último versículo del capítulo 4 dice, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así termina el capítulo 4 y el capítulo 5 dice que cuáles son los resultados de esta justificación. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. A ver si alcanzamos. Dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guarde. Señor, seguimos en tu presencia. Nos ponemos a tus pies, Señor, para recibir tu enseñanza. Que el Espíritu Santo nos guíe a recibir, a escuchar tu palabra de manera pura, de manera genuina, sin manipulaciones, Señor. Señor, tu palabra es hermosa,
tu palabra la necesitamos, Señor. Qué bien nos hace tu palabra, qué bien nos hace escucharte, Señor. Nos encomendamos a ti para que hables a nuestros corazones. Amén. Amén. Ya, hermano, entonces, como dije, el capítulo 4 viene diciendo que entonces hay una justificación y esa justificación es por fe, ¿cierto? Esa justificación es por fe y la Escritura viene dando el ejemplo de Abraham, que por Abraham, él a través de su fe fue justificado ante Dios. Pero ahora el capítulo 5 viene a decir, ok, estamos justificados por fe delante de Dios, pero ¿cuáles son las consecuencias de esa justificación? Y aquí el apóstol Pablo, algunos dicen que son 3 consecuencias, otros 4, y otros dicen que la cuarta es consecuencia de las 3 primeras. Pero independiente de eso, vamos a decir que son 4. ¿Ya? Son 4 las consecuencias o los resultados de la justificación. Lo primero, y el apóstol Pablo parte justificados pues por la fe. Entonces diciendo así como, ya sabiendo que estamos justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo primero. El primer resultado de la justificación es que tenemos paz con Dios. Y aquí la Escritura viene hablando en Romanos y viene diciendo que la ira de Dios se desata sobre a todos aquellos que pecan, ¿cierto? Y después en el mismo Romanos 5, más adelante, dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero aquí la Escritura está diciendo que la primera consecuencia de la justificación, y vamos a decirlo así, en un aspecto legal, es que antes éramos enemigos, antes estábamos en guerra. Pero lo primero que va a venir a decir que es una consecuencia de esta justificación es que ya eso se acaba. Ahora el Señor Jesucristo nos ha justificado, nosotros hemos depositado nuestra fe en Él y ya no estamos en guerra ni somos enemigos de Dios, sino que ahora estamos en paz con Dios. Eso, hermanos, lo leemos y es tan fácil decirlo, ¿cierto? Es tan fácil declararlo. De hecho, yo creo que si alguien de los que estamos acá nos preguntaran, ¿somos justificados por fe o por obras? Yo sé que el 100% va a decir, no, somos justificados por fe. Pero creo que si bien lo sabemos, creo que muchas veces vivimos como si nuestra justificación aún dependiera de nuestras obras. Entonces, una cosa es decir, somos justificados por fe, y otra cosa es vivir como justificados por fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a querer decir. Entonces, ¿recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando entraba el sumo sacerdote, tenía que entrar con una soga, porque si él entraba a la presencia de Dios, él podía caer muerto? Y él tenía que estar parado todo el tiempo, ministrando, haciendo todos los quehaceres que declara la Escritura, y de repente si caía había que tirarlo y arrastrarlo muerto, o, si voy a decirlo de esta forma, si era agradable el sacrificio y su ministerio, él lo sacaba, él podía salir de manera normal. Pero en Hebreos la Escritura dice que el Señor Jesucristo, después de haber hecho toda su obra de justificación, dice que Él se sentó a la diestra de Dios y que Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Y esa expresión, que Él se sentó, es trascendental porque Él está haciendo la comparación con el sacerdote del Antiguo Testamento, que no podía estar de pie. ¿Qué significaba? O sea, que no podía sentarse en ningún momento. ¿Qué significa eso? Que el ser humano, por más que intentaba agradar a Dios, tenía que permanecer siempre de pie, no podía encontrar descanso para su alma. Pero la Escritura dice que cuando el Señor Jesucristo hizo su obra y se presentó delante de Dios y fue acepto y agradó al Padre, Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso significa que en Cristo el ser humano ha encontrado un descanso. Y esto es lo que está diciendo la Escritura aquí en Romanos, que tenemos paz con Dios. Y eso, hermanos, es algo que difícilmente logremos comprender quizás en toda su magnitud, porque si bien lo declaramos,
lo declaramos, muchas veces vivimos como si no estuviésemos en paz con Dios, como si algo tuviésemos que lograr para encantarlo a Él, como si estuviésemos en un proceso de enamoramiento y nosotros tuviésemos que aparentar algo o lograr hacer ciertas cosas para que Él fije sus ojos en nosotros. Y declaramos somos justificados por fe, no por obra. Si alguien dice aquí, hermanos, somos salvos por obra, todos nos pararíamos y diríamos que es un hereje, ¿cierto? Pero en la práctica, hermanos, muchas veces vivimos una vida que lo declara, pero en la práctica es un cansancio permanente. Entonces, como no logramos experimentar esta justificación por fe en el corazón muchas veces, dimensionarla y entenderla en el corazón, muchas veces vivimos un cristianismo agotador, un cristianismo frustrante, un cristianismo que siente que no da la medida, constantemente no da la medida, no cumple con lo que Dios pide. Entonces, no. Y todos los domingos tenemos que llegar aquí lamentándonos por cómo nos comportamos en la semana, porque sabemos que en la semana no anduvimos bien. Y eso, vaya multiplicándolo, semana por semana, semana tras semana. Y esa es nuestra dinámica. Porque en el fondo, hermanos, nos cuesta entender que hemos sido justificados por fe y que estamos en paz con Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Después la Escritura dice que tenemos paz con Dios, pero no es una paz que se logró a través solamente de un decreto o de una palabra o que Él dijo los perdono, sino que la Escritura está diciendo acá que nosotros hemos tenido paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la segunda consecuencia de la justificación. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, dice que la segunda consecuencia de ser justificados por fe es que tenemos entrada a la gracia. ¿Cierto? Entonces tenemos paz y tenemos acceso a la gracia. Segunda consecuencia de la justificación. Y aquí, hermanos, cuando dice tenemos entrada, esa palabra, no sé bien cómo se pronuncia, pero esa palabra entrada, en la palabra original en el griego se llama prosagoge. Y ese verbo no significa entrada, simplemente porque a veces nosotros pensamos y decimos, bueno, el velo se rasgó, eso de alguna simboliza la entrada que nosotros tenemos, pero conscientes o inconscientemente, muchas veces pensamos y decimos, bueno, Dios abrió un camino a través de Jesucristo para entrar a su presencia, pero muchas veces no nos atrevemos a entrar. No nos atrevemos a entrar porque si bien sabemos que hay un camino, hay una forma de llegar, no sabemos si, voy a decirlo de esta manera, si nos hemos portado bien o nos hemos portado mal. Porque si nos hemos portado mal, si hemos fallado, si nuestra conciencia está pesada, está cargada con algo y no estamos a cuenta con el Señor, una de las primeras cosas que hacemos, por ejemplo, es dejar de tomar la cena. Entonces alguien dice, bueno, no, yo pequé esta semana, entonces no voy a tomar la cena. O yo pequé, yo estoy sumido en esta condición, por lo tanto, dejé de leer la Escritura, dejé de orar. Y si bien sabemos que el camino está abierto, que tenemos acceso a la gracia, todavía creemos que nuestra entrada a la presencia de Dios tiene que ver y como que nos ganamos el derecho de entrar ante su presencia. Y según nuestro comportamiento, creemos que Dios nos va a estar esperando o no nos va a estar esperando. Vamos a poder entrar, pero Él no va a estar ahí. ¿Cierto? Entonces, esa palabra, hermano, significa, no es simplemente entrar, sino que esa palabra es, ahora tenemos atención por Él. O sea, ahora le somos agradables. Entonces, cuando la Escritura dice que
el segundo resultado de la justificación es que tenemos entrada por la fe a esta gracia, significa que nosotros ahora, a través de la justificación, podemos entrar y somos agradables. Hermanos, y si hay un buen anfitrión, por decirlo de alguna manera, ese es nuestro Señor Jesucristo. Un anfitrión es alguien que recibe de la mejor manera posible y atiende a las otras personas. Entonces tenemos que saber que por la justificación, cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios por esta gracia, nosotros somos bien recibidos, ¿sí? Nosotros somos agradables para Él. Y después dice que en esta gracia, que también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ese estamos firmes, si uno la lee en la NTV, significa en la cual permanecemos, ¿sí? Entonces tenemos acceso a la gracia, Él nos espera, no es un mérito nuestro de cómo llegamos y depende de nuestro comportamiento, de cómo Él nos espera, sino que Él siempre nos espera de la misma manera. Y además de eso, la Escritura dice que esa es nuestra condición permanente, ¿sí? Van dos. La tercera dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos sobre la esperanza? Y la esperanza no tiene que ver, nosotros la entendemos como esperanza, viene de la palabra esperar, ¿sí? Pero esperar, uno puede esperar cualquier cosa. Uno puede decir, yo espero que ocurra tal cosa, y va a depender de muchos factores si eso se va a cumplir o no. Pero la palabra esperanza, en el español no la entendemos bien, pero en verdad significa convicción. O sea, el Señor nos ha dado una certeza, una convicción de que gustaremos de la gloria de Dios, presente y futura. Entonces, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ahí están las tres consecuencias o los tres resultados de la justificación que nosotros hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia y tenemos esperanza, ¿sí? Son esos tres. Y si llegamos hasta ahí, estamos todos felices y todos decimos amén. Nos gusta, ¿cierto? Es bueno un versículo. Si el hermano Manuel mandara este versículo, tendría muchos corazones y manos, ¿cierto? El problema viene ahora, que la Escritura dice, fíjense, y no solo esto, dice, no solo estas tres, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces cuando uno lee esto, uno dice, pucha, si se hubiese quedado con las tres primeras, era perfecto, ¿cierto? Porque paz, gracia y esperanza. Pero que la Escritura esté diciendo ahora que como un resultado de la justificación, ahora nosotros nos podemos gloriar o gozar en las tribulaciones, uno dice, pucha, ahí como que ya no me gusta tanto. Entonces, si el hermano Manuel manda el versículo 2 y el versículo 3 juntos, no va a tener tanto like, ¿cierto? Porque eso ya no nos gustó. A nosotros nos gusta la gracia, nos gusta el amor, nos gusta la esperanza, ¿cierto? Pero aquí el Señor está diciendo que otro resultado es que nos gocemos en las tribulaciones. Y todos nosotros cuando estamos en una tribulación y alguien viene y nos dice, no, pero hermano, gózate en las tribulaciones. Es tan fácil decirlo, ¿cierto? Es tan fácil decirlo porque uno dice, bueno, pero ¿cómo me voy a gozar en las tribulaciones? Yo no soy un robot, yo tengo emociones, yo tengo sentimientos. Y eso es casi como que me ofende cuando alguien viene y yo estoy pasando por una situación difícil y me dice, gózate en las tribulaciones. Si eso es lo que dice la palabra. Pero si lo decimos quizás de manera aislada, como mecánica, podría decirlo así, de manera religiosa, no tiene ningún sentido. O sea, si yo voy donde un hermano que está sufriendo, que está pasando una angustia, y le digo, hermano, no llore tanto, gócese.
Si la palabra dice gócese en las tribulaciones. Parece como ofensivo, ¿cierto? Pero tenemos que entender que este versículo lo está linkeando con los tres primeros resultados de la justificación. Entonces está diciendo, no solamente hay paz, no solamente hay gracia, no solamente hay esperanza, sino que dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces quisiera decir algo, hermano. Nosotros cuando hablamos de justificación, tendemos a pensar, o al menos yo, tiendo a pensar que la justificación tiene que ver con solucionar algo negativo. Éramos enemigos de Dios, por tanto la justificación vino a dejarnos como en cero, por decirlo de alguna forma. La justificación del Señor, Él pagó el precio por nuestros pecados, limpió nuestra cuenta y ahora quedamos en cero delante de Dios, entonces eso es la justificación. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que la justificación no solamente, voy a decirlo así, es la solución de algo negativo, que es solucionar el tema de los pecados, sino que la justificación incluye también algo positivo. ¿Sí? Lo digo de esta manera, que es acceso a la gracia y tenemos esperanza. Pero hay una tercera más positiva, que es nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí? Y antes de pasar a esto de nos gloriamos en las tribulaciones, cuando uno lee las tres primeras consecuencias, se da cuenta que ahí están los tres tiempos verbales de nuestra salvación. ¿Sí? Salvación pasada, presente, futura. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido justificados, pasado, que tenemos acceso a la gracia, presente, y que tenemos esperanza de la gloria de Dios, futuro. Entonces, los tres primeras resultados de la justificación por la fe nos van a hablar de que nuestra salvación en los tres tiempos verbales es perfecta y completa. ¿Sí? Pero ahora, como tenemos esos tres, la Escritura va a decir que nosotros también nos podemos gloriar en las tribulaciones. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, porque aquí empieza como una cadena de consecuencias. Dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, o sea, ¿por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Ahora, cuando dice algo aquí, hermanos, dice, nos gloriamos, fíjense, este es un detalle, y lo voy a decir solo por si acaso, pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones. La Escritura no dice que nos gloriamos por las tribulaciones, ¿cierto? No es que nosotros seamos, voy a decirlo de esta forma, que seamos masoquistas y que los cristianos digan, me encantan las tribulaciones. Tribulaciones, vengan a mí, ¿cierto? No es que los cristianos digan eso y que seamos personas que crean que los cristianos no somos estoicos. No somos personas que a través de su esfuerzo y su resistencia personal puedan lograr ser mejores personas. ¿Sí? Entonces, no es que nos gozamos por las tribulaciones, sino que la Escritura está diciendo otra cosa. Está diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones, no porque una prueba, un sufrimiento produce dolor, ¿cierto? Pero la Escritura está diciendo que no nos gozamos sino que nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos en las tribulaciones. Y eso es distinto. Entonces, lo primero que viene a decir acá es que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Y aquí, hermanos, quisiera asociar lo que es la tribulación con lo que es una obra. O sea, si uno va, el estoicismo plantea que tú tienes que volverte resistente, y son personas que humanamente creen ser fuertes. Y hay un movimiento helénico que habla del humanismo en cómo uno logra ser fuerte a través de la situación. Entonces, tú no puedes mostrarte débil. Tú tienes que ser fuerte y tienes que aprender a desarrollar métodos de defensa en tu cuerpo, de resistencia, en tu mente, para sobrepasar las pruebas. Pero eso es como un mérito humano. Entonces, hay personas que las tribulaciones, o que el sufrimiento, mejor dicho, la ven de la siguiente modo.
Las tribulaciones son una consecuencia o es una necesidad que yo tengo de poder satisfacer o pagar el precio de mis culpas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la mentalidad? Es que si yo sufro tribulaciones es porque yo tengo culpas. Y me gustan las tribulaciones porque en las tribulaciones yo siento que estoy pagando la culpa de mis pecados. Entonces, cuando a mí me viene algo malo, lo merezco. Y como que al sentir esa culpa yo siento que recibí un castigo y al sentir que recibo ese castigo se me limpia la culpa. ¿Sí? Entonces ven las tribulaciones, las dificultades como una herramienta para poder ser libre de culpas. Otra forma también, hermanos, es que hay gente, yo creo que más de alguno lo ha escuchado, que se puede gloriar en sus sufrimientos. Entonces, uno puede decir, es que a mí me tocó una vida súper difícil. A mí cuando chico me abandonó mi papá, mi mamá, y narran una historia en donde el sufrimiento que vivieron les produce un orgullo. Un orgullo de que a mí me tocó difícil la vida y yo igual salí adelante. Y ese orgullo no solamente es para sentirse bien consigo mismo, sino que además son personas que menosprecian a aquellos que, entre comillas, les ha tocado una vida más fácil. Entonces son expresiones como, sí, pero es que tú no sabes, porque tú no pasaste por lo que yo pasé. Entonces, mi vida es una vida de sufrimiento, y no solo de sufrimiento, sino que además mi vida es una vida de éxito. Esa es otra forma de ver las tribulaciones. Y otra, y que quizás alguno de nosotros puede estar aquí, es que creemos que las aflicciones y el sufrimiento de alguna forma son consideradas una obra para alcanzar salvación o congraciarse con Dios. Entonces, son visiones que uno puede tener de las tribulaciones, pero la Escritura aquí está diciendo que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones y que la tribulación produce paciencia. Lo primero, hermanos, con respecto a la paciencia, es que esa palabra paciencia, la palabra correcta sería perseverancia. Entonces, la tribulación genera perseverancia. Y esa palabra perseverancia tiene que ver con que ahora mis ojos se van a enfocar en lo que es verdaderamente importante. Esto es más fácil de explicar porque tenemos ejemplos más cercanos. Muchos de nosotros hemos dado el testimonio que cuando vamos a ver, cuando escuchamos a la hermana Valesca, o vamos a ver a la hermana Betty, o al hermano Jackson, uno dice, oye, cuando uno va a ver a estos hermanos que están muy mal, que están pasando por una tribulación muy grande, en vez de uno ir a bendecir, uno sale bendecido. ¿Por qué ocurre eso? Porque la tribulación produce que nosotros nos enfoquemos en lo que es verdaderamente importante. ¿Sí? Cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, de alguna forma nosotros tenemos que sacudirnos y nos limpiamos de todo aquello que nos estorba y que no es permanente, que se diluye, y nos centramos en las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, lo que está diciendo la Escritura acá, el primero eslabón de esta cadena, es que la tribulación produce perseverancia. Y eso es lo que nosotros vemos en los hermanos que sufren, que padecen dolor. Unos dolores extremos, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo su fe se mantiene de esta forma? Y pareciese que cuando hablan, es como prácticamente uno escucha al Señor mismo, o como que uno puede tocar y uno sale muy animado de esa instancia con estar con el hermano. Es porque el hermano en esa instancia limpió al menos su vista y se focalizó en lo que realmente es importante. Entonces ahí uno empieza a escuchar, hermano, me ocurrió esto, y antes de que me ocurriera esto yo estaba tan afanado en mi trabajo, antes yo estaba tan enfocado en tener esto, antes yo estaba tan enfocado en conseguir un mejor tanto.
Pero ahora me doy cuenta que eso no... ¿Por qué? Porque la tribulación produce que nuestra vista se enfoque en lo que realmente es importante. Entonces la primera consecuencia o el primer eslabón de esta cadena es que la tribulación produce perseverancia. ¿Sí? Y la segunda dice que el segundo eslabón de la cadena es que la perseverancia o la paciencia produce prueba. ¿Sí? Ahora uno cuando lee eso uno no entiende mucho, pero lo que la escritura está diciendo ahí en el original es que produce aceptación o aprobación del carácter. ¿Sí? O sea, yo cuando estoy en una tribulación, lo primero que ocurre es que yo fijo mis ojos, limpio el camino y me fijo en lo que realmente es importante. Como consecuencia de eso, se genera en mí un carácter aprobado, o sea, empieza a surgir una confianza que viene producto de la perseverancia. Y aquí yo quisiera dar un ejemplo, hermano. En los deportes, generalmente, no voy a hablar de fútbol porque siempre es el ejemplo, voy a decir deportes para que cada uno se imagine el que quiera, pero en los deportes generalmente cuando llega un equipo, se dice un equipo puede tener jerarquía o no puede tener jerarquía. Entonces, cuando uno habla de jerarquía, ¿qué significa? Significa que ese equipo tal vez tiene jugadores que son más experimentados, que han vivido, no sé, han jugado más torneos, han fracasado más veces, etcétera, etcétera. Entonces, ese equipo tiene más experiencia. Versus un equipo que es novato y que cuando llegue a la instancia de un juego, lo más probable es que los van a traicionar los nervios, no va a poder jugar bien, va a estar tieso. En cambio, el equipo que tiene más experiencia va a ser un equipo que en teoría se debería desarrollar de mejor manera. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que la tribulación produce enfocarnos y que después de enfocarnos dice que eso empezamos a ejercitar lo que realmente es importante y eso empieza a producir la aprobación del carácter. Y un ejemplo más sencillo es que cuando yo las pocas veces que lo he intentado hacer en mi vida, pero cuando uno quiere, por ejemplo, empezar a salir a correr, ¿qué pasa cuando uno quiere empezar a salir a correr y no tiene la práctica? Uno puede trotar 2 cuadras y la cabeza ya te empieza a decir, ya, suficiente, mañana 2 pasitos más, ¿cierto? O uno empieza a sentir los calambres, los dolores y uno dice, no, ya hasta aquí nomás, ¿cierto? Y si me quedo ahí, no sirvió de nada, ¿verdad? Pero si yo el primer día corrí 2 cuadras, o la primera semana corrí 2 cuadras, la segunda semana le sumé 5 minutos más, la tercera le sumé 5 minutos más, ¿qué empieza a generar mi cuerpo? Me estoy enfocando en un objetivo, lo estoy logrando, pero eso ¿qué empieza a generar en mi cuerpo? Empieza a generar una resistencia, ¿cierto? Entonces ya no me cuesta correr 2 cuadras, sino que ahora puedo correr 1 kilómetro y mi cuerpo cada vez va agarrando más vuelo, más disciplina. Entonces eso es lo que está diciendo, que la tribulación produce que nos enfoquemos. Cuando nos enfocamos en las cosas importantes y empezamos a practicar las cosas importantes, eso va generando en nosotros una resistencia, una aprobación de carácter. Y en tercer lugar, cuando ya se forma la aprobación de carácter, dice que la prueba produce esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que la esperanza es que nosotros vemos algo que no es más o menos, nosotros vemos algo que no es probable, nosotros vemos algo que no se ve como con niebla, sino que nosotros la esperanza de los cristianos es algo que vemos con absoluta certeza y avanzamos hacia allá. Entonces esto es como, voy a decirlo de alguna forma, que la tribulación produce en nosotros que seamos como estos trenes a carbón que partían de a poco y después agarra vuelo y tenía una meta fija hasta dónde llegar. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Ahora, lo que el apóstol está diciendo, a lo mejor no lo voy a leer. Lo que el apóstol está diciendo es que, ahora, esto de la paz, la gracia, la esperanza y gozarse en las tribulaciones,
¿Es para cualquiera? ¿Es para cualquiera? ¿Para quiénes tienen paz? ¿Quiénes tienen acceso a la gracia? ¿Quiénes tienen esperanza? ¿Y quiénes se pueden gozar en las tribulaciones? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Aquellos que han sido justificados por la fe. Entonces, toda persona que ha recibido en su corazón al Señor Jesús y es un hijo de Dios, tiene estos resultados en su vida por la justificación. Todos nosotros. Y aquí va a decir algo en el versículo 5, dice, y esta esperanza no avergüenza. O sea, está diciendo, tú vas a tener paciencia, o sea, tú vas a enfocar tus ojos, tú vas a empezar a correr a tener un carácter aprobado, tú vas a llegar a la esperanza, y esta esperanza tiene una característica, dice, esta esperanza no avergüenza. En la NTV dice, esta esperanza no te va a desilusionar. Esa es la palabra. No te va a desilusionar. Y aquí habla de un hecho subjetivo, de lo que es la justificación por fe. Dice, ¿por qué no avergüenza? ¿Por qué no defrauda? Y lo explica. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, la tribulación no opaca los tres resultados de la justificación. La tribulación para un cristiano no opaca la paz, no opaca la gracia y no opaca la experiencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo, no, todo lo contrario. Las tribulaciones acrecientan la paz, la gracia y la esperanza. Y dice, nuestra comprensión, hermano, y experiencia, y es un poco lo que decía, con respecto a la justificación por fe, lo declaramos con nuestra boca, pero nos cuesta experimentarlo, porque queremos y creemos que tenemos que lograr, aunque sea un poquito delante de Dios. Entonces dice, porque ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ahora, esa es una experiencia subjetiva, ¿cierto? En cada uno de nosotros se ha derramado el Espíritu Santo y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y cada uno tiene una experiencia personal con respecto a lo que está declarando la Escritura aquí el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no solamente se queda con la expresión subjetiva, sino que después dice, que Dios derramó su amor y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con toda pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El amor de Dios ha sido derramado en los corazones de cada uno de nosotros. Esa es una experiencia subjetiva. Cada uno de nosotros puede dar testimonio y lo experimenta de una determinada manera. Pero el apóstol Pablo está diciendo, pero esto es innegable. Y ahora les voy a decir cuál es el hecho objetivo de esto. Y ahí dice que Dios muestra su amor para con nosotros, no solamente derramando su amor en nuestros corazones de una manera subjetiva, sino que hay un hecho objetivo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí hay muchos más en el libro de Romanos, pero dice, pues mucho más. O sea, no solamente esta experiencia subjetiva y objetiva, dice, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué el apóstol Pablo uno empieza y dice, por qué? Como que uno de repente lee Romano y uno dice, íbamos súper bien entendiendo Romano, y de repente como que se pega una vuelta para atrás y uno dice, pero ¿por qué vuelve a decir esto? Y es porque lo que está reforzando el apóstol Pablo en este caso está diciendo, si Dios te amó y dio su vida por ti en el peor momento en el que tú te encontrabas, en el peor estado en el que tú podías estar, el apóstol Pablo dice, en el 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por Él seremos salvos de la ira. ¿Sí? O sea, si te amó en tu peor momento, ¿cuánto más ahora que hemos sido justificados por su sangre? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y ahí vuelve a decir en el versículo 10, a reforzar la misma idea, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí hay un segundo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí no solamente está hablando de la esperanza futura, no está diciendo solamente, oye, ahora Él te ama mucho más, has sido justificado y un día vas a ser salvo de su ira. O sea, cuando llegue el juicio de Dios, tú serás salvo de su ira. No solamente está diciendo eso el apóstol Pablo, sino que aquí en el versículo 10 está diciendo mucho más, estando reconciliados, no dice, no habla en futuro. Nosotros siempre decimos, bueno, nosotros fuimos salvos, somos salvos por la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nosotros acostumbramos a decir, yo soy salvo porque Cristo murió por mí. Pero aquí el apóstol Pablo en el versículo 10 está diciendo, seremos salvos por su vida. Y está hablando que su vida en nosotros, ¿y de qué salvación está hablando? De la salvación presente, de la salvación del alma. Entonces, no solamente salvos por su muerte, sino que también salvos por su vida en nosotros. Y ahí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿cómo termina esta oración, esta idea del apóstol Pablo? Comienza diciendo, justificados pues por la fe, pero ¿cómo termina? Reconciliados. No solamente se pagó el precio por tus pecados, no solamente se subsanó un tema legal y una deuda que había que pagar, sino que ahora, después de todas estas consecuencias de la justificación, ahora tú estás reconciliados. Y ya no tienes que hacer nada para lograr la aprobación de Dios, porque tu aprobación se consigue única y exclusivamente a través de Jesucristo. Y eso es lo que explica la segunda parte, cuando parte el versículo 12 y dice Adán y Cristo, eso es lo que explica el apóstol Pablo en esos versículos, que solamente por Jesucristo podemos agradar a Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿por qué yo al principio dije que, y esto para terminar, ¿qué hora es? Así. ¿Por qué al principio dije que nosotros lo podemos declarar con la boca, pero muchas veces vivimos como si no fuese una realidad en nosotros y al contrario vivimos una vida como de angustia, como de frustración? Y es porque si un hermano no tiene esto en su corazón como una vida, como un fundamento de que hemos sido justificados por fe, no se va a poder nunca gloriar en las tribulaciones. Nunca. Nunca alguien que no entienda por qué que ha sido justificado por fe, el que no entiende eso y no se ha revelado en su corazón de manera espiritual, real, nunca podrá gloriarse en las tribulaciones. Y si alguien no ha experimentado que es justificado por fe, consciente o inconscientemente, ¿qué cree? Que es justificado por las obras, ¿cierto? Yo puedo decir con mi boca que soy justificado por la fe, pero otra cosa es experimentarlo. Y aquel que cree que es justificado por las obras, ¿qué ocurre cuando viene una tribulación? Se derrumba. Y empezamos a escuchar estas expresiones. Yo no puedo creer en un Dios que permita esto, ¿cierto? Yo no puedo creer en un Dios que haga esto. Yo no lo concibo.
No puede ser que Dios permita que sus hijos pasen por estas situaciones. ¿Por qué razón? ¿Por qué aquel que cree ser justificado por las obras va a tener esa expresión? ¿Saben por qué? Porque él constantemente lo único que va a creer es que cuando viene una tribulación es un castigo de Dios, porque hay un Dios airado. Pero aquel que entiende en su corazón que ha sido justificado por la fe, sabe que toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y que para nosotros ya no hay ira. Y cuando vemos y estamos en las tribulaciones, no vemos a un Dios airado contra nosotros, sino que vemos a un Padre que nos disciplina. Esa es la diferencia. Por eso gloriarse en las tribulaciones, uno dice, qué fácil es decirlo. Qué fácil es decírselo a un hermano que está pasando por una situación. Pero hermanos, si nosotros, el Señor revela de manera profunda que hemos sido justificados única y exclusivamente por fe, sabemos que todas las cosas que nos ocurran nos ayudan a bien. Porque Dios no está pasándonos la cuenta, Dios no está pasándonos factura, Dios no nos está castigando porque nos portamos mal como un Dios airado, sino que es un Padre que está junto a nosotros. Esos son los resultados de la justificación por fe. Entonces a veces nosotros decimos, sí, somos justificados por fe, y lo asociamos solamente a los pecados. Pero la justificación por fe no tan solo vino a solucionar un aspecto legal, sino que vino a implantar vida en nosotros. Por eso tenemos acceso a la gracia, por eso tenemos esperanza y por eso nos gozamos en las tribulaciones. Amén. Amén. Anoté un texto que me gusta mucho y que es del hermano Timothy Keller. Y el hermano dice esto, dice, el Evangelio es este. Somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer. Fíjense en esa frase. El Evangelio es esto. Somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer. Pero al mismo tiempo, somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que jamás nos atrevimos a creer. Pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atrevimos a esperar. Esto es tan así que después el apóstol Pablo viene a hablar de Adán y Cristo, pero cuando termina el capítulo 5 es tan maravilloso que el apóstol Pablo sabe y dice, bueno, el que escuche que esto es tan grande, es tan maravilloso, va a creer que aquí tenemos chip libre y hagamos lo que queramos. Entonces, ¿pecaremos entonces? En ninguna manera, y tiene que salir a aclarar esa parte. Pero eso no quita lo maravilloso, lo grandioso que está narrando en el capítulo 5. Y si bien no somos salvos por obras, somos justificados única y exclusivamente por fe, esta fe produce obras. Y digo esto para que después no digan que me cargué solo para un lado, pero esta fe va a venir a producir obras. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Santiago dice, la fe sin obras es muerta. O sea, tu fe, el resultado de la justificación, va a producir un cambio en ti y va a producir obras. Pero el núcleo, el sustento, la roca es la justificación por fe. Amén. Amén, hermano. Entonces, la justificación por fe no solamente viene a solucionar un problema, sino que además viene a implantar vida y vida divina en nosotros, en la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar.
Te damos gracias, Señor. Señor, a veces nos cuesta tanto dimensionar, Señor, visualizar lo que tú lograste por nosotros en la cruz. Señor, te pedimos que hoy día abra nuestros ojos un poquito más, Señor. Que la justificación por fe la podamos aplicar no solamente como una historia pasada, sino también como nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Es maravilloso lo que tú conseguiste por nosotros, Señor. Es como que quisiéramos aferrarnos a ti, Señor, abrazarnos a ti y no soltarte en ningún momento. Señor, te rogamos para que tú nos concedas la gracia, Señor, de recordar que estamos en paz contigo. Recordar, Señor, que que en nosotros está el gozo en las tribulaciones. Señor, que hay tanta cosa que hemos sido beneficiarios tuyos, Señor. Es tan bueno tenerte en nuestras vidas, Señor. Como decía nuestro hermano Pepe, aunque la higuera no florezca, aunque falte producto del olivo, aunque todo sea tan difícil, con todo yo me alegraré en el Señor. Él sabía cuál era su gozo. Él sabía que no importaba de la salud, que no importaba de las posesiones, que no importaba de la riqueza, que había que despojarse de todo eso y fijar sus ojos en lo que verdaderamente era importante, en ti, Señor. Permítenos, Señor, mirarte a ti en las tribulaciones, en las dificultades. Señor, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra alegría. Cualquier otra cosa es humo, cualquier otra cosa es niebla, Señor, pero tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro gozo. A ti sea la gloria, Señor. Amén.